Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues buenas noticias, que al parecer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo en tiempo y forma, también gracias a la labor de Marcelito Ebrard, que viene siendo el candidato presidencial para el 2024, pues con muy buenas noticias, ya que llega la vacuna que dice Marcelito Ebrard, que es el principio del fin del coronavirus. Veamos a ver si es cierto, ya que se van a empezar a hacer la vacunación a partir de mañana pasado. Y pues ya terminar con esta pues desafortunada pandemia que ha quebrado a varios negocios, que ya nos toca ya por fin volver a la normalidad, ya que es muy degradante estar así como que todo el día en cuarentena y pues más que nada molestos con el cubrebocas. Pero pues afortunadamente llegó en tiempo y forma, cumpliendo por la notación de DHL. Veamos lo que decía Marcelito Ebrard y ahorita comentamos. Muy buen día, compañeras, compañeros, señoras, señores de los medios. Bueno, pues aquí está lo dicho, ya tenemos la vacuna en México. Se inicia hoy una operación muy grande de vacunación y de transporte de las vacunas que vamos a necesitar a México. El día de mañana, pues ya el señor secretario de Salud lo mencionó ahora y seguramente el doctor López-Gatell lo va a detallar en su conferencia hoy en la noche. México va a iniciar inmediatamente su plan de vacunación, que eso es lo que el presidente nos pidió. ¿Para qué es todo esto? Pues para eso. Ya se dijo que el primer grupo objetivo pues serán los médicos y todo el personal que está combatiendo el COVID. Y después adultos mayores y así sucesivamente. Números importantes. México con esto es uno de los primeros 10 países del mundo en tener acceso a la vacuna, cosa que reconocemos a Pfizer y desde luego a DHL, que han sido muy diligentes para apoyarnos. Entonces somos uno de los primeros 10 países del mundo. Esa fue la instrucción del presidente. Teníamos que llegar a tiempo a la meta, llegar sin retraso. Y aquí está la vacuna, ya logramos ese primer objetivo. Segundo objetivo, que tengamos acceso suficiente. Bueno, pues el convenio con Pfizer son más de 34 millones de vacunas y como se explicó, se está trabajando con otras vacunas. Entonces habrá el abasto suficiente para el plan de vacunación que ha desarrollado el sector salud del gobierno de México, del gobierno de la República. Esa es la segunda instrucción. Esto significa que será universal. La siguiente instrucción, que sea gratuito. Va a ser gratuito y por eso el sector salud, el gobierno de la República es el que organiza la vacunación. Va a llegar a todo el país, no solo en una ciudad, sino en todas las ciudades de nuestra República. Esto es algo que ha subrayado el presidente de la República y aquí agradecemos especialmente el respaldo del señor secretario de la Defensa Nacional, el señor secretario de la Marina y por supuesto que haya los recursos económicos y financieros suficientes para sustentar esta operación, que es la más grande operación de vacunación que haya habido en México en tan corto periodo. Y ahí ha sido crucial el secretario de Hacienda y por eso lo invitamos el día de hoy, Arturo Herrera. Muchas gracias, Arturo. Y desde luego aduanas, aquí está Horacio Duarte, su directivo, muchas gracias por estar aquí. Y naturalmente debo subrayar la participación en todo esto de la COFEPRIS, que está aquí también presente, muchas gracias también. Y de todas y todos los compañeros de los diferentes equipos que hacen posible que lo que acabo de decir se cumpla. En síntesis, logramos ser uno de los primeros 10. 2. Ya están comprometidos, pagados y en proceso las vacunas que se necesitan para que sea universal y para que sea pronto. ¿Qué podemos decir para concluir? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos. Y mañana que empiece la vacunación,
pues más contentos vamos a estar. Muchas gracias por acompañarnos, gracias compañeras, compañeros. Y pues así era como Marcelito Bragos prácticamente nos daba la muy buena noticia, y que pues somos uno de los 10 países, de los primeros países en Latinoamérica en tener esta vacuna, que es 34 millones, y que será gratuito y universal, que todos los que quieran vacunarse van a ser vacunados. Me imagino que los 34 millones de vacunas se van a ingresar desde de adulto joven, de mayor edad a menor, y pues los que estén enfermos de crónico a sanos, que imagino que vamos a ser los millennials y la generación Z o Z, ¿cómo se llama? Lo de los últimos. Pero primero lo primero, y así era como Herrera nos daba una de las importantes cosas que pasaron a base de la vacuna. Se ha convertido en un lugar común decir que esta es la crisis sanitaria más seria desde 1918, desde la influenza española, y al mismo tiempo la crisis económica más seria desde la Gran Depresión, desde 1932. En un año tan complejo como este, difícilmente podríamos haber tenido mejores noticias, un mejor regalo de Navidad, como la llegada hoy del primer lote de vacunas para enfrentar la crisis del COVID-19. Nosotros habíamos venido señalando que tanto la crisis sanitaria como la crisis económica iba a pasar por dos etapas. Una etapa donde convivíamos con el COVID, donde a partir de las medidas de mitigación y distanciamiento social íbamos poco a poco a poder abrir la economía y las actividades sociales, y una salida definitiva que es la que se iba a lograr cuando se llegara la vacuna. Estamos muy muy contentos de poder atestiguar aquí el primer paso en ese sentido. Y en ese sentido nos sentíamos razonablemente optimistas de la llegada de la vacuna, que se hizo en tiempo récord. Nunca en la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna en tan poco tiempo. Pero teníamos una pequeñita preocupación. La llegada de la vacuna y el calendario de las vacunas estaba coincidiendo con algunos repuntes en el mundo y en el país del COVID. Las medidas que se han tomado en las últimas semanas, coordinadas por el secretario de Salud y que se plasmaron hace justo una semana en la Ciudad de México y en el Estado de México, nos permite comprar tiempo para que el impacto de las vacunas sea mayor. Déjenme ahora darles un par de cifras que tienen que ver con los temas presupuestales de la vacuna y las coberturas que tenemos en ese sentido. El monto total de los convenios hasta ahora suscritos para las vacunas representa 1.659 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy, estos son alrededor de 33.000 millones de pesos. Nosotros tenemos la totalidad de los recursos asociados para ello, y de hecho, en un afán, yo diría, de cobertura extrema, lo que tenemos son los recursos ya depositados en dólares, de tal forma que aun cuando hubiera algún movimiento imprevisto en el tipo de cambio, esto no afectaría la disponibilidad de recursos. Pero el costo asociado a la adquisición de las vacunas, los 33.000 millones de pesos a los que he hecho referencia, es solamente una parte del costo del proceso de aplicación de las vacunas. La Secretaría de Salud ha estimado en poco más de 1.300 millones de pesos los costos adicionales a la aplicación directa, es decir, la contratación de la compra de diluyentes, jeringas, materiales, etcétera. Estos costos los va a cargar directamente el gobierno federal, de tal forma que no van a impactar el presupuesto de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Yo creo que la parte más importante de este mensaje que me toca a mí es asegurarle a los mexicanos y a las dependencias que los recursos que se necesiten están aquí, ya los tenemos apartados, los tenemos reservados, y por si alguna razón se requiriera aumentar la escala de este ejercicio, nosotros vamos a hacer espacio fiscal suficiente para ello. No existe mayor prioridad para el país hoy que tener los recursos garantizados para la vacuna y que ésta pueda aplicarse para el beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Pues en pocas palabras quiere decir que hay recursos para la vacuna, para la aplicación, para los insumos, jeringas, todos, que no va a haber ningún problema en empezar a vacunarse. El dinero ahí está, los doctores ahí están, y ahora depende de nosotros irnos a vacunar.
Y como viene nuestro presidente Manuel López Obrador, no es obligatorio, pero sí sería bueno para acabar con esta pandemia. Los invito a que se suscriban, comenten, para saber lo que piensan. Nos vemos para la próxima. Bye, comenten.